iluminado por el genio. Días universitarios. Desde la Edad Media los edificios de la Universidad de Cambridge fueron levantados a las orillas del río Cam, a 100 kilómetros al sur de la casa de Isaac. Uno de los mejores colegios de la universidad era el Trinity, fundado por Enrique VIII en 1546. Fue en esta gran institución que Isaac ingresó el 5 de junio de 1661. La Universidad de Cambridge había atravesado tiempos difíciles durante la Guerra Civil. Los realistas habían perdido sus trabajos. Ahora Carlos II estaba en el trono y los puritanos tenían que cuidarse de lo que decían o escribían. El joven Isaac tenía algo de puritano. Aunque iba a las tabernas, nunca se involucró en peleas de borrachos como otros estudiantes. Estaba pleno de ansiedad religiosa y poco interesado en hacer amigos. Los estudiantes se clasificaban en grupos. Hasta arriba estaban los nobles privilegiados, luego los estudiantes ordinarios o pensionados y hasta abajo los subsisas, quienes tenían que trabajar como sirvientes de otros estudiantes para poder pagar sus estudios. Isaac estaba en este grupo inferior, a la manera tradicional, estudiando a los filósofos de la Grecia antigua como Aristóteles. Trabajó duro, pero no fue sino hasta el tercer año que realmente logró ubicarse. Empezó a leer a otros filósofos antiguos y a pensadores contemporáneos como Galileo. Empezó a aplicar su ingenio a las grandes interrogantes de la ciencia y llevó a cabo experimentos en sus habitaciones, usando métodos científicos de observación y medición. En abril de 1664, Isaac se volvió investigador, lo que representaba recibir una beca. En enero de 1665 se recibió como matemático, graduándose en abril de ese año. Con la beca podía financiar su estancia en Cambridge y continuar con sus investigaciones. Dato curioso. Una historia verdadera. Un relato sobre la vida de Newton sugiere que su desempeño en Cambridge fue bajo y que en la graduación fue reconocido con lo que hoy llamamos honores de tercer lugar en vez con el primero. Quizá esto se debió a que trabajaba en sus propios proyectos, o tal vez la historia no es cierta. Las fronteras del conocimiento. La caída del rey de Inglaterra marcó el inicio de la revolución social. Sin embargo, otra clase de revolución también estaba en marcha en Europa. Era una revolución de las ideas. Estas nuevas ideas cambiarían por completo la forma de entender el mundo y el lugar del ser humano en el universo. Se iniciaba la ciencia moderna, aunque en ese tiempo la llamaban filosofía natural. La palabra científico no se usó hasta el siglo XIX. Las ideas de la Grecia antigua, tales como las de Aristóteles, que habían sido aceptadas por 2000 años, ahora se encontraban en entredicho. Un astrónomo polaco de nombre Nicolás Copérnico, de 1473 a 1543, llegó incluso a decir que la Tierra viajaba alrededor del Sol, una idea problemática para la mentalidad de su época. Los investigadores europeos empezaban ahora a estudiar a las estrellas, los planetas y la Tierra, así como la estructura y el movimiento de las cosas. El lenguaje que usaban para describir sus descubrimientos era el de las matemáticas. Al familiarizarse Newton con las investigaciones de estos modernos filósofos naturales, su mente tomó vuelo. Con su ayuda, este joven nervioso, irritable y difícil entró al mundo de la belleza y la luminosidad, en el cual su tarea era buscar la verdad. El crisol. Un crisol es un plato en el cual se calientan los metales y otras sustancias a altas temperaturas para fusionar dichos materiales. Para Isaac, los años 1665 al 67 fueron un crisol. Ante la imposibilidad de continuar trabajando en Cambridge, regresó a Woolsthorpe, donde su genio fue desatado. El precioso material que resultó fue una nueva forma de entender al mundo. Estos años de la vida de Newton son conocidos en latín como Anni Mirabilis, que significa años maravillosos. Sin embargo, ocurrieron a la par dos desastres nacionales. En junio de 1665, la peste bubónica ataca a Londres. Fue terrible, una enfermedad mortal que se esparce por las pulgas de las ratas, aunque hoy ya no se conoce. A medida que la plaga se extendía en el campo,
Cundía el pánico. La Universidad de Cambridge fue cerrada. Para octubre, 70.000 personas habían muerto solamente en la capital. Isaac no tenía otro lugar donde ir más que su casa. Cabalgó hacia ella ese agosto. Permaneció allí hasta marzo de 1666, cuando regresó brevemente a Cambridge, antes de refugiarse de nuevo en Woolsthorpe hasta abril de 1667. Liberado de exámenes y de la irritante compañía de otros estudiantes, Isaac podía pensar en sus anchas y experimentar. Hizo brillantes avances en matemáticas, en la ciencia de la física. El 2 de septiembre de 1666, un segundo desastre golpeó a Londres. El gran incendio destruye la ciudad. Los londinenses escapan en barcos por el río Támesis de las llamas. Para cuando el fuego, que había ardido por 4 días, terminó, había destruido 13.200 hogares, 89 iglesias y la Catedral de San Pedro. Cerca de 100.000 personas quedaron sin hogar y un número desconocido de personas murió en el evento. Gran parte de la vieja ciudad medieval quedó hecha ruinas. Era tiempo de construir una nueva ciudad. Dato curioso. Un mal que fue una bendición. El gran incendio de Londres de 1666 fue un desastre, pero también trajo varios beneficios. Destruyó muchas de las viejas casas de la ciudad infestadas de ratas. La peste se acabó en diciembre de 1666. Como filósofo natural, Isaac Newton trató de entender más cerca del universo. Su objetivo, como el de muchos otros científicos en ese tiempo, era religioso. Él quería echar luz sobre las maravillas de Dios. Sin embargo, entre más seguía las demandas de la ciencia, más sus creencias se separaban de las creencias tradicionales de la Iglesia. Las matemáticas fueron el gran amor de Newton. No era una noción abstracta para él, sino una herramienta práctica que podía explicar cómo funcionaban las cosas y cómo había sucedido todo. En febrero de 1665, Isaac había desarrollado el teorema binomial, un uso inteligente del álgebra para resolver logaritmos con un alto grado de exactitud. Los logaritmos son tablas de cifras que hacen más fácil hacer sumas muy complicadas, muy útiles en los días en que aún no existían las calculadoras electrónicas. 3 meses después, Newton estaba estudiando las órbitas, las rutas que siguen los planetas en su ciclo alrededor del Sol. Trató de encontrar una manera de describir su curso en términos matemáticos y decidió que esto podía hacerse considerando la curvatura de la ruta en términos de series de tangentes. En geometría, una tangente es el punto en el que una línea recta toca la curva. Isaac estaba fascinado con la forma en que la línea recta pudo ser fragmentada en una serie de líneas cada vez más pequeñas y volverse una curva. Dato curioso. Un hombre muy reservado. Isaac Newton llenaba sus cuadernos con cifras y diagramas, pero tendía a reservarse para él mismo sus descubrimientos. Esto condujo a disputas con otros matemáticos más adelante en su vida. El gran matemático alemán Gottfried Leibniz reclamaba el haber inventado el cálculo antes que Newton. Pasó 3 años desarrollando un sistema de cálculo de cantidades incluso pequeñas, la llamó fluxions, pero nosotros lo conocemos como cálculo. Combina la aritmética con la geometría y el álgebra para comparar la velocidad del cambio de 2 cosas. Por ejemplo, puede comparar la distancia recorrida tomando el tiempo para mostrar los cambios en la velocidad. El cálculo puede usarse para entender la longitud de las líneas curvas o el área de formas irregulares. Dato curioso. Contando con piedritas. La palabra calculus en latín quiere decir piedrita. Los griegos y los romanos usaban piedritas para contar. El complejo sistema de cálculo descubierto por Isaac Newton no era tan sencillo. Nueva ciencia. La rama de la ciencia a la que llamamos física estaba en el centro de las investigaciones del joven Isaac Newton. Estaba fascinado por lo que él pensaba que debía ser las partículas más pequeñas de la materia, llamada átomos. También llevó a cabo una serie de experimentos para descubrir la naturaleza de la luz. Newton sabía que las ideas sobre el atomismo del filósofo Henry Moore, 1614 a 1687, originario de Graham, también leyó la teoría atómica del científico francés Pierre Gassendi,
1592 a 1655, Isaac decidió que los átomos debían ser las partículas más pequeñas e indivisibles de la materia, tan pequeñas que no podían ser vistas. No fue sino hasta 1897 que el físico inglés J. J. Thomson descubrió que los átomos contenían aún partículas menores, a las que llamó electrones. Científicos posteriores descubrieron que los átomos contienen otras partículas, los protones y los neutrones. Ahora sabemos que la luz es energía, que viaja en ondas. Newton pensaba que estaba hecha de partículas. De hecho, una moderna teoría de la física llamada teoría cuántica muestra que él estaba parcialmente en lo correcto. Descartes pensaba que la luz era una especie de presión y que los colores eran una mezcla de luz y oscuridad. Newton no estaba convencido. Intentó varios experimentos muy peligrosos, como meterse un punzón, especie de aguja despuntada, detrás del ojo, para ver qué pasaba, y describió los colores que veía. También trató de ver al sol reflejado en un espejo. Fue afortunado de no quedar ciego, y después de eso tuvo que pasar 3 días en una habitación a oscuras. Un experimento un poco menos peligroso lo llevó a cabo usando un prisma, un triángulo de vidrio. Cuando el sol brilla a través de él, el prisma emite un espectro de colores. Isaac se dio cuenta que la luz blanca estaba hecha en realidad de todos esos diferentes colores. Cuando la luz era desviada o refractada por el prisma, los colores separados se hacen visibles. El mismo efecto es creado por el arco iris, cuando la luz del sol es dispersada a través del prisma natural de las gotas de lluvia. El descubrimiento de Isaac fue un hallazgo muy importante en la comprensión de la luz. Dato curioso: ve rojo. El color favorito de Isaac Newton a lo largo de su vida fue el carmesí. Cuando le era posible, amueblaba su habitación con cortinas, tapicería, almohadas color carmesí. Un día de verano, Newton estaba sentado en el huerto de la finca cuando una manzana cayó de una rama y lo sorprendió. Lo dejó pensando acerca de la gravedad, la fuerza que jala los objetos hacia la Tierra. Al menos así es como la historia ha sido contada. La legendaria manzana devolvió uno de los frutos más famosos de la historia. Isaac debe haber considerado la cuestión de la gravedad desde antes. Había estudiado el trabajo de Galileo y de Kepler acerca de la gravedad, pero quizá la caída de la manzana lo puso de nuevo a pensar en ello. La gravedad ocuparía su mente los próximos 20 años, mientras desarrollaba y perfeccionaba sus teorías. Si la gravedad de la Tierra jalaba la manzana hacia abajo, ¿por qué la Luna no era jalada hacia abajo por la Tierra igualmente? Newton dio un paso atrás del problema y se preguntó a sí mismo otra cuestión: ¿por qué la Luna no se iba lejos volando por el espacio? ¿Se sostenía en órbita alrededor de la Tierra por la fuerza de gravedad? Esta fue la primera vez que alguien pensaba que la gravedad podía gobernar a los planetas así como a los objetos terrestres, como una pelota atada a una cuerda y que gira alrededor de la cabeza de alguien. La Luna no podía escapar. La razón de que no se estrellara como la manzana era que a esa distancia la fuerza de gravedad era más débil que en la superficie de la Tierra. En 1667, Isaac dejó Woolsthorpe. Cambridge estaba finalmente regresando a la acción después de los años de peste. La madre le dio algo de dinero y él se encaminó para la universidad una vez más. Los meses con su madre habían valido la pena, aunque pocas personas habían escuchado hablar sobre este joven investigador. Él ya era un científico o filósofo natural de vanguardia. En palabras de Isaac Newton: y el mismo año comencé a pensar acerca de la gravedad extendiéndose a la órbita de la Luna, y de allí calcular la fuerza para mantener a la Luna en su órbita con la fuerza de gravedad de la superficie de la Tierra, y encontré la respuesta con bastante precisión. Todas esas guerras en los años de la peste, por aquellos días estaba en la etapa principal de mi vida de inventor, de pensamiento matemático y de filósofo, más que nunca desde entonces. Isaac Newton recuerda sus años en Woolsthorpe.